Así que acompáñame en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, en su verso 1 hasta el 10. Vamos a leer la palabra del Señor en este momento, que tenemos esa buena costumbre, ¿verdad?, de leer la palabra del Señor. Amén. Una buena costumbre porque muchas veces, ¿verdad?, la gente no quiere ya leer la palabra, y así que aprovechamos en estos tiempos leer la palabra del Señor. Amén. Así que capítulo 1, verso 1 hasta el verso 10. Y cuando usted ya lo tiene, indícame con un amén fuerte para así todos juntos leeremos la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. La palabra del Señor empieza de esta manera. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Tome asiento, mis amados hermanos. Qué precioso es la palabra del Señor. Amén. En este momento vamos a llevar nuevamente una de las epístolas del apóstol Pablo que terminamos con. ¿Se acuerdan todavía qué epístolas habíamos terminado? Bueno, verdad, nunca se termina la palabra, pero lo que yo había predicado. De Filipenses, ¿se acuerdan? Ahora en este momento queremos llevar a Tesalonicenses con ustedes, mis amados hermanos. Es un libro muy maravilloso cuando yo estaba leyendo, amén. Así que vamos a aprender demasiado de la iglesia de Tesalonicenses. Amén. Ahora vamos a ponerle como tema en este momento es características de una iglesia ejemplar. Amén. Dice características de una iglesia ejemplar. Este es el tema que le vamos a poner, pero en este momento vamos a tocar la primera parte, ¿ok? No vamos a terminar todos los 10 versículos, como ustedes ya lo leyeron. Usted va a decir, es demasiado. Bueno, demasiado, ¿verdad? Lo que no queremos leer, amén. Pero no, nunca es demasiado la palabra, Señor, amén. Es hermoso la palabra. Así que vamos a estar en una primera parte de esta enseñanza, características de una iglesia ejemplar. Así que para dar introducción al libro de Tesalonicenses, mis amados hermanos, el autor es Pablo, amén. El autor es Pablo y aproximadamente se escriba en el año 50, ¿ok? Si es mucho, 50-51. Es una de las epístolas de Pablo que es muy temprano, que recibió la iglesia tesalonicenses, excepto de Gálatas. Se cree que Gálatas se escribió en el 48. Entonces, tesalonicenses se escribe en los 50-51. Son aproximaciones, son las dos cartas que no tienen mucha diferencia en ser escritos, lo que es
las dos cartas. Y déjame decirle, mis amados hermanos, que es la iglesia que tuvo la gran dicha, ¿verdad?, de haber recibido dos cartas inspiradas. ¿Quién cree que la otra iglesia que recibió dos cartas, dos epístolas, perdón? Corintios, exacto, Corintios. Y la iglesia de Tesalonicenses, igual forma, recibió dos cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? En la iglesia, porque aproximadamente como 6 iglesias recibieron nada más cartas, epístolas directamente del apóstol Pablo, y fueron demasiadas iglesias que el apóstol Pablo había levantado. Así que esta iglesia tuvo la dicha de tener dos epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, en el lugar donde fue escrito, se cree que fue en Corinto. Quisiera que el hermano, ¿verdad?, de que está allá, les voy a poner una mapa que ustedes nos ubicamos más o menos en lo que es dónde estaba Tesalonicenses. Amén. Y Tesalonicenses, mis amados hermanos, fue levantado en su segundo viaje el apóstol Pablo. Amén. En primer viaje tuvo su segundo viaje, y ahí es donde levantó esta iglesia el apóstol Pablo en su segundo viaje. Ok, ahora, no sé si usted lo mira desde allá, lo que es Pablo sale de Cesarea y toma la ruta y va por Filipos. ¿Se acuerda de donde habíamos hablado de Filipenses? A Filipos, luego se dirige prácticamente pasa lo que es Anfípolis, y luego llega a Tesalónica. Ok, tenga esa mapa ahí, no lo borran, pero ustedes sí acompáñenme en la Biblia para ubicarlos en Hechos capítulo 17, para que vayamos ubicándonos dónde vamos a estar en estos momentos. Ok, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 1. Ahí nos cuenta la historia de la iglesia, que es tan interesante, mis hermanos, que yo estaba viendo. Amén. Hechos 17, del verso 1 hasta el verso 10. Así que vemos el apóstol Pablo, estaba en Filipo, ¿verdad? Primeramente ahí vemos cómo se convirtieron a Cristo Jesús, ¿verdad? La mujer, la muchacha endemoniada, todo el carcelero, ¿verdad?, que guardaba a Pablo, y que de repente surge un terremoto en Filipo y que las cadenas caen y se abren las puertas, y que dice el carcelero se iba a matar, pero dice el apóstol Pablo: deténgase, aquí estoy, ¿verdad? ¿Y qué le dice qué dice el carcelero? ¿Qué debo de hacer para ser salvo, verdad? Ahí se convierte ese hombre. Ahora ahí vemos, ¿verdad?, que luego va a Tesalónica. Dice 17:1, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, ¿ok? Donde había una sinagoga de los judíos, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Es muy importante notar esto: por 3 días de reposo. Se cree que el apóstol Pablo, con levantar una iglesia que vamos a ver en este momento con grandes características, fueron por 3 semanas. ¿Se imagina usted? Dice por 3 días de reposo, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Eso es lo que anunciamos en este día, que Jesús es el Cristo. Amén. Es el Cristo que anunciamos, amados hermanos. Y luego dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos era gran número. Habían personas gentiles también que se habían convertido a Cristo, y mujeres nobles no pocas, era demasiados. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así los llamaban a los predicadores en aquellos tiempos, que trastornaban al mundo entero. Amén. Pero eso, mis amados hermanos, que podemos hacer en estos días, trastornar el mundo entero, pero sea con la palabra del Señor. Amén. Y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey,
¿Quién es el otro rey que decían? Pero ese rey es el Rey de Reyes. Amén. Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás los soltaron. Ahora, el verso 10 podemos ver inmediatamente los hermanos vinieron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero tratar de entender? Es que Pablo por 3 semanas estuvo por Tesalónica, ¿ok? Que usted va a ver allá arriba, Macedonia, ¿verdad? Y luego Pablo estuvo en Tesalónica por 3 semanas, de ahí él se baja por causa de ese tumulto que se había levantado, va a Berea. Luego de Berea va a Atenas. Y este Timoteo se queda en Berea con Silas. Luego Pablo manda decirle a Timoteo que vaya a ver la iglesia de Tesalonicenses, ¿ok? Que vaya a ver la iglesia de Tesalonicenses, que cómo estaba, amén. Entonces él manda y Timoteo se van con Silas, van a Tesalonicenses a ver la iglesia. Y luego Pablo de Atenas se va para Corinto, ¿ok? Entonces de Corinto ahí prácticamente cuando llega Timoteo a darle las buenas noticias de que de la iglesia estaba creciendo en la gracia del Señor. Amén. Estaba creciendo esa obra que Pablo había levantado. Amén. Ahora, mis amados hermanos, esta Tesalonicenses que se llama, nosotros lo conocemos por Tesalonicenses, su nombre más antes, un nombre antiguo que se le había dado a esta ciudad, se llamaba Thermae, que quería decir fuentes calientes. Luego de ahí, en el año 315 antes de Cristo, cuando Casandro, ¿verdad? Era uno de los generales de Alejandro Magno, hace reedificar esa ciudad y le pone Tesalonicenses a honor a su esposa, ¿ok? Era hermanastra de Alejandro Magno. De esa forma él pone Tesalonicense a esa ciudad que estaba destruido y él empieza a reedificar. Y fue una gran ciudad donde el apóstol Pablo llegó en ese su segundo viaje a levantar. Y ahí llegó el evangelio, resplandeció la luz por primera vez en Tesalonicenses. Llegó el evangelio a las almas que querían recibir. Amén. Ahí llegó. Entonces, mis amados hermanos, es más o menos la introducción que damos a Tesalonicenses y esa que vemos nosotros, el capítulo 3. Si quieren ayudarme ahí, por favor, el Tesalonicenses, vayan conmigo en Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Ya vemos ahí que llega a lo que es Timoteos, ¿verdad? Pablo los había enviado, luego llegan a dar las buenas noticias. Dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí fue enviado el apóstol Pablo. Y luego ya vemos nosotros el 3:6, cómo llegó este hombre Timoteo a dar las buenas noticias de la iglesia de Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando ver como también nosotros a vosotros. Entonces vemos una iglesia tan hermosa, ¿verdad? Que quería ver nuevamente el apóstol Pablo y que llegó Timoteo a darle el reporte a Pablo y dice que esa iglesia estaba creciendo en la gracia del Señor. Y eso debe ser la iglesia, mis amados hermanos. Crecer en la gracia de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Entonces, de esa forma entremos entonces a los versículos que hemos leído. Dice, ¿verdad? Note el verso 1. El verso 1, nosotros podemos ver que el verso 1 empieza una introducción. Amén. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano se cree que es el mismo hombre que es Sila, ¿ok? Se cree que es el mismo hombre. ¿Por qué? Porque ahí se le llamó Silvano, pero es el mismo hombre porque estaba con Pablo como colaborador y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Ok, ¿usted notó algo ahí?
Miren, mis amados hermanos, qué tan lindo es el apóstol Pablo cuando él empieza la introducción, dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Hay algo muy importante que nos quiere enseñar el apóstol Pablo, amén. Muy interesante. ¿Por qué dice la iglesia de tesalonicenses en Dios Padre? Porque ahí el Dios que se glorificaba, el Dios Padre, y el quien recibe gloria y honra en esa iglesia era el Señor Jesucristo. Amén. Él era mismo a quien se le debe dar pleitesía, a quien se le debe dar gloria y honra, es a Cristo mismo. Ahora, pero el apóstol Pablo, amados hermanos, hace algo muy importante en este momento que yo, cuando estaba meditando en esta palabra que dice, ¿por qué el apóstol Pablo dice, la iglesia en Dios Padre y del Señor Jesucristo? Bueno, la iglesia, ese nombre se le daba, por ejemplo, en este día, iglesia nosotros conocemos iglesia Ciudad de Sion, ¿verdad? Ok, hay muchas iglesias, como por ejemplo se le llaman también iglesias que no son para honrar al Señor, pero se le llama una iglesia o un templo, ¿verdad que sí? Entonces en Tesalonicenses había muchos templos o muchas iglesias, eran para servir a ídolos, para servir ídolos, para servir cualquier otra cosas en ese templo. Por eso Pablo quería hacer hincapié y quería dar a entender que esa iglesia que se había levantado en Tesalonicenses era glorificado el Dios mismo, el Dios verdadero, el único Dios. Por eso dice en Dios Padre, porque se le daba esa iglesia, esa palabra, o asamblea, que como usted quiere conocer, se le daba a cualquier templo, o sea, quien quería glorificar a un ídolo. Por eso es muy importante que esta iglesia donde estamos nosotros, o cualquier que sea que quiere que esta iglesia sea glorificado el Señor, tenemos que entender que esa iglesia sea en Dios Padre y del Señor Jesucristo. A quien tenemos que darle la alabanza y la gloria es a nadie más que al Dios mismo. A eso es lo que quería decir el apóstol Pablo. Esta iglesia es dedicado a Dios. Por eso no es otra cosa. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. A quien tenemos que darle la alabanza y la gloria es al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios soberano. Amén. A Él sea la alabanza. Y eso quería dar a entender el apóstol Pablo. Dice en la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesucristo, porque Él entendía que esa iglesia era para honrar a Dios. Es importante que entendamos en estos días que si queremos que Dios sea el centro de esta congregación, hay que darle únicamente a Él la alabanza y la gloria. El honor, a Él sea toda gloria en este lugar. Amén. Porque tenemos que entender que a Él tenemos que honrar, amados hermanos. A nadie más. A nadie más. A ninguna persona puede llevar la gloria en este lugar. Ninguno, solo Dios que merece alabanza y gloria. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo, el tesalonicense, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, a quien se debía darle toda gloria es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor, mis amados hermanos, dice Apocalipsis, que el Señor, Él pasea entre los 7 candeleros que representa la iglesia. El Señor estuvo aquí y está aquí. Y va a estar si nosotros seguimos glorificando solamente a Él. Y dice que Él pasea en medio de su iglesia. Usted no lo vio, pero más sin embargo, Él está en medio de nosotros. Él está aquí en este momento. Y pasó ahí pues, en medio de ustedes, ni se dio cuenta. Porque ahí es lo que dice su palabra, Él pasea en medio de los candeleros. Eso representa a la iglesia y está en medio de nosotros. ¿Cómo fue nuestra alabanza al Señor? Por eso nosotros tenemos que entender al venir, tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor.
Tienes que escuchar dispuesto a honrar a ese nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces hay algo más también que tenemos que aprender, mis amados hermanos, que cuando esta carta había escrito la iglesia de Tesalonicenses, el Dios Padre, la palabra, ¿verdad?, que dice, usaba, les dije hace rato que era para cualquier cosa, cualquier asamblea, perdón, pero ahí el apóstol Pablo quería hacer hincapié que esta iglesia era glorificado a Dios. Ahora, Dios era la misma atmósfera en ese lugar. Dios mismo era la misma atmósfera que vivía y se movía y que tenía la existencia la iglesia en Tesalonicenses. Ahora, hay algo importante, les voy a poner un ejemplo. Nosotros no podemos vivir sin el aire, ¿verdad que sí? El aire, estamos en el aire y el aire está en nosotros, el aire está en nuestros pulmones, amén. No podemos vivir sin el aire. Ahora, déjame decirle que la iglesia no puede vivir sin Dios. No hay posibilidad de vida fuera de Dios. Una iglesia que rechaza a Cristo, por eso es muy importante tener a Dios aquí. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra dice, ¿verdad?, de los que en vano, los que edifican la casa, si Jehová no está ahí. Por eso es importante, tenemos que entender, en este lugar tenemos que honrar al Señor. Porque no hay posibilidad de vida fuera de Dios. La iglesia no tiene, las iglesias que han sacado a Cristo, todavía el Señor anda ahí, pero no tienen vida. Tocando, diciendo, abre la puerta, porque es grande misericordia. Muchas iglesias han sacado a Dios, muchas. Ahora, eso estamos hablando generalmente, pero ahora hablemos particularmente. ¿Usted tiene a Dios en su vida? Cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos vida. Porque no podemos sacar a Dios de nuestra vida. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, significa que no tienes vida. Por eso, muchas veces, ¿qué pasa? Llegando a la iglesia nos dormimos porque no tenemos vida, no tenemos esas ganas de alabar al Señor. Por eso es importante tener a Dios en nuestra vida. Importantísimo la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque no hay posibilidad de vida fuera de Dios. La iglesia tiene que entender eso en estos tiempos. La iglesia que saque a Dios de su congregación, la iglesia que quiere, ¿verdad?, hacer lo que el mundo quiere y sacar a Dios no le importa. Eso no. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que entendemos que tenemos que obedecer la palabra del Señor y apegarnos a su palabra. Porque si nosotros, ¿verdad?, viniéramos, hiciéramos todo lo que nosotros quisiéramos aquí, definitivamente vamos a sacar a Dios. Por eso hay que apegarnos a la palabra del Señor. La única forma a la iglesia para obtener esa vida era porque estaba en la palabra del Señor, porque vivía la palabra del Señor. Amén. Ahora, sigamos leyendo entonces el verso 2. Dice, ahora, podemos poner ahí un punto, una iglesia activa en el Señor, una iglesia activa en el Señor. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. La obra de nuestra fe, hay tres cosas que menciona el apóstol Pablo: la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice, damos gracias siempre a Dios por todos vosotros. Cuando él empieza sus oraciones, el apóstol Pablo cada vez que oraba por la iglesia. Amén. ¿Cuántos de aquí oran por cada uno de nosotros los que estamos aquí? ¿Cuántos de aquí se acuerdan de, por lo menos, tal vez no lo conoce a todos los hermanos, pero conoce a algunos, y es alguno que usted conoce, ore por ellos, y el otro que conoce a algunos, así oremos uno por otros.
Porque es importante orar unos por otros. Amén. El apóstol Pablo aquí oraba por la iglesia y damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Tenemos que tener presente eso, que cada vez que oremos, oremos por la congregación. Oremos por nuestros hermanos. Amén. Y ustedes, ¿verdad? Claro, nosotros entendemos que ustedes oran por cada líder aquí, ¿verdad? Por eso es que tenemos que orar unos a otros. Amén. Ahora el verso 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre la obra de nuestra fe. Pero podemos ver ahí tres cosas, ¿verdad? Que Pablo reúne tres grandes ingredientes de la vida cristiana. Dice cosas que la iglesia practicaba y que debemos practicar nosotros. Amén. Cosa que la iglesia le hacía a una iglesia tan activa era que Pablo reúne tres grandes ingredientes de la vida cristiana, cosas que vemos que esa iglesia estaba practicando y que nosotros tenemos que hacer y tenemos que practicarlo. Dice, la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia, hacía una iglesia tan activa? Era esas tres cosas, la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hay una labor inspirada por la fe. ¿Ok? Hay una labor inspirada por la fe. Nada, ¿verdad? Nada nos dice tanto acerca de una persona como manera de trabajar. Hay gente que trabaja, sea por miedo, ¿verdad? Un esclavo en aquellos tiempos. Ahorita casi no hay esclavos. En aquellos tiempos, ¿verdad? Había esclavos. Tenían que trabajar por miedo al látigo, ¿verdad? Tenían que trabajar por miedo al látigo. Otros, digamos en estos tiempos, trabajamos por un salario, ¿verdad? Todos trabajamos aquí, ¿verdad que sí? Trabajamos por un salario. Ahora, aquí esta iglesia trabajaba por su fe. No esperaba un salario. Y no es que tenía miedo, sino que lo hacía porque de verdad nacía de ellos. Amén, nacía de ellos. Ellos lo hacían porque nacía de ellos, mis amados hermanos. Hacía, ¿verdad? Esa fe que tenían, hacía que inspiraban, que trabajaban por sus obras, trabajaba en la fe. Amén. ¿Por qué? Porque si usted ve, mis amados hermanos, vayan conmigo lo que es en Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2 en su verso 17 y 18 nos dice aquí, así también la fe, si no tienes obra, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Era una iglesia que trabajaba, amén. ¿Por qué? Amados hermanos, porque muchas veces decimos, bueno, yo soy salvo. Claro que sí, dígame usted cuánto pagó para la salvación. Nada. Pero ahora que tenemos esa fe, entendemos que tenemos que trabajar en la obra del Señor. Amén. Tenemos que entender y esa fe nos impulsa, nos inspira a trabajar en la obra del Señor. Trabajamos por la obra del Señor. Nada es por obligación. ¿Alguien así ha hecho por obligación? No, esa fe en nosotros nos inspira a trabajar en la obra del Señor. Pero muchas veces, ¿verdad? Ni siquiera no hay una inspiración de trabajar a veces. No hay esas ganas de hacerlo. Nos falta esa fe que tenía la iglesia. Amén. Ahora, mis amados hermanos, nosotros vemos esto, ¿verdad? Una iglesia, ¿verdad? Que trabajaba en la fe. Hay cuatro tipos de fe. Cuatro tipos de fe. Como la capacidad de creer, ¿verdad? La capacidad de creer. La tenemos todos. Todos tenemos esa fe, ¿verdad? Todos creen. ¿Cuántos creen aquí que existe Dios? Todos creemos, ¿verdad? Que sí. Dice la Biblia que hasta los demonios creen, ¿verdad? Todos. Ahora, el asunto es, mis amados hermanos, hay algunos, ¿verdad? Yo no los llamo ateos, los llamo necios, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que son necios. El necio dice en su corazón no hay Dios, pero no es de que
no hay algo adentro de él que diga que sí existe un Dios, sino que ellos mismos lo dicen. Pero todos tenemos esa fe, amén. Ahora, como el contenido de lo que se cree, creemos esa fe también, es la enseñanza del evangelio. Se le conoce también como fe. ¿En qué está fundado? En la enseñanza del evangelio, en la palabra del Señor. Eso es doctrina, eso es fe. Amén. Entonces hay otro, ¿verdad? Es como un estilo de vida. El afecto de la obediencia a la palabra de Dios que nos inspira a hacer eso. Eso es una fe también. Amén. Ahora tenemos otra fe como un don. Es la capacidad especial que da el Espíritu Santo. Es que le da a la persona, ¿verdad? Que esa fe que da el Espíritu Santo como un don. Amén. Hay algunos, ¿verdad?, que tienen fe supersticiosas, ¿verdad? Es otra cosa, fe supersticiosa. ¿Usted sabe qué es fe supersticiosa? Que usted cree en todo, ¿verdad? Que cuando pasó un gato negro ahí, dice, ay, me viene la mala suerte. Bueno, es fe supersticiosa, ¿eh? No tiene fundamento, amén. Amados hermanos, entonces lo que vemos en la iglesia es que estaba en la palabra. Una congregación de creyentes que estaba instruida en la sana doctrina de la fe. Y esa iglesia dice que la obra de vuestra fe es que ellos permanecían en la sana doctrina y estaba en la palabra del Señor. Por eso lo que hacía esa iglesia, esa característica de una iglesia que permanecía en la palabra del Señor. En estos tiempos necesitamos iglesias y necesitamos gentes dispuestos a guardar la palabra del Señor. Porque es fácil, amados hermanos, venir una vez a la iglesia, pero no guardarlo o ponerlo por obediencia a la palabra del Señor. Necesitamos una iglesia que lleva eso a la práctica. Amén. Ahora hay una labor impulsada por el amor, dice, ¿verdad? El trabajo de vuestro amor. Hay un labor impulsado por el amor. Mira, no te canses. En una ocasión, mis amados hermanos, les voy a poner un ejemplo de que un trabajo que se hace por amor. En una ocasión dice que una muchacha estaba tejiendo, ¿verdad? Con hilos, todo esto. Pasaba todo el tiempo, todo el rato tejiendo. Y alguien le pregunta, ¿no te cansas de hacer eso? Y responde, ¿qué va? Dice, este es mi vestido de boda. ¿Ah? ¿Qué va? Este es mi vestido de boda. ¿Me voy a casar? Pues obvio, ¿verdad? Los hombres no entienden eso. Ellos están ahí, mire, serios, pero las mujeres sí, ¿verdad? Entienden eso. Cuando hacen algo, ¿verdad? Para ellas, ¿verdad? Que sí, se esmeran, pero lo hacen con amor, ¿verdad? Que sí, o están enojados. No, ¿verdad? Lo hacen con amor. Dice que esa mujer dice que lo hacía por amor. Todos los detalles, imagine usted, más si es un huipil de Guatemala. Así han visto ustedes, ¿verdad? Tantos diamantes por todos lados, ¿verdad? Quién sabe cómo le harán, pero sí, esas gente son, no entiendo cómo lo hacen, ¿sí? Pero tan detallados, ¿no? Entonces podemos entender, lo hacen con tanto amor. Así es, así debemos trabajar para el Señor con amor. Porque nada sirve, hagamos cosas sin el amor. Amén. Puede usted estar trabajando, pero usted llega a renegar. Usted no lo está haciendo por amor. Por eso dice la Biblia que esta iglesia, miren mis amados hermanos, ellos trabajaban de su fe, pero también de ese trabajo que hacían era por amor. Por amor, amados hermanos. Porque no sé qué es lo que usted tiene. Usted predica, hágalo por amor a cada uno de nosotros. Usted enseña, a nosotros enseñamos, hagámoslos por amor. Usted canta, hágalo por amor. Usted ejecute ese piano, hágalo por amor. Usted toca esa batería, hágalo por amor. Por amor en la obra del Señor. La gloria sea para Él. Venimos tal vez a limpiar este lugar maravilloso. Hagámoslos con amor. No lo haga por obligación. Si se le dice, es porque el hermano quiere que trabaje por la obra del Señor.
Porque el compromiso es importante. Porque muchas veces nunca tenemos un compromiso. Gente sin compromiso, no quieren nada, vienen y ¡fum! Se acabó. Tenemos que tener compromiso. Pero ese compromiso que tenemos con el Señor, tenemos que hacerlo por amor. Porque nada sirve si usted lo hace sin amor. Nada sirve. Amén. Así es, como metal que resuena y chilla. Pero cuando usted lo hace con amor, ese amor se refleja en nosotros. Hágalo para Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque a veces trabajamos para que nos vean o porque lo hago porque es mi responsabilidad. Qué bueno que tienes compromiso, pero hágalo con amor, por amor. Amén. Esa iglesia era impulsado por el amor que hacía el apóstol Pablo. Dice, wow, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia lo hacía con amor. Hablaba con amor. Ahora, acompáñame, mis amados hermanos. Ahí ellos practicaban ese amor, practicaba el amor. Ahora, si vemos, ¿verdad?, que ese amor, ellos que practicaban, que estaba, dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ahí mismo en Hebreos 10:24. Hebreos 10:24, cuando usted lo tiene ahí, me dice con un amén. 10:24 nos dice, Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimular al amor y las buenas obras. Dice la Biblia, considerémonos unos a otros para estimular al amor y las buenas obras. Esa iglesia lo hacía por amor. Y las buenas obras que yo hacía, lo hacían por amor. Porque a veces, ¿verdad?, hacemos obras. Yo no les digo que no lo hagan, qué bueno. Pero hagámoslos con amor. Que no se nos olvide eso. Si queremos hacer algo, sea con amor. Porque si no, de nada sirve. Amén. Un amor puro, sin hipocresía que tenía esta iglesia. Un amor puro, sin hipocresía. Era cuando uno, ¿verdad?, aparenta, se cansa de aparentar. Amén. Se cansa de aparentar. Cuando uno nada más lo hace porque para que me vean o porque quieran, se cansa de aparentar. Dice, ya, ahora sí, ya me cansé, lo voy a dejar ahí. Por eso es que a veces muchos se enojan, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces no lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque se cansa. Cuando uno aparente, ¿verdad?, hacer, y con la hipocresía es aparentar, es tener una doble máscara, ¿eh? Se vino la palabra hipocresía. Ustedes saben, los autores, los actores de Halloween, ¿verdad?, que ponen una máscara o que actúan una acción que no son de ellos. Así es la hipocresía. Ese es aparentar. Por eso no debemos aparentarnos. Nos cansamos. En el momento que nos cansamos, lo dejamos tirado las cosas, ¿ok? Por eso es importante, lo hagamos por amor, amén, por amor. Porque mire, dice Corintios 13:1, si no lo hacemos por amor, de nada sirve, mis amados hermanos, amén. Corintios 13:1 hasta el verso 3, leámoslo aquí, así dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué viene a ser? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Nada. La importancia de hacer todas las cosas es con amor.
de nada soy. El verso 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí se da cuenta, mis amados hermanos? La importancia, las tres cosas, mis amados hermanos, el apóstol fue tan hermoso que él reúne tres ingredientes de la vida cristiana. Amén. Y dice, hágalo vuestro trabajo en la fe, y ellos lo estaban haciendo y lo hacía con amor, amados hermanos. Ahora, vayan conmigo a una cita bíblica ahí en 1 Corintios 13, que vemos esas tres cosas que le menciona a la iglesia. Ese estaba en Corintios, que eso nosotros debemos tenerlo, esas tres ingredientes, amén. Esas tres características. Mire, dice 1 Corintios 13, verso 13, dice, ahora, ¿qué es lo que les mencionó allá? La fe, ¿verdad que sí? La esperanza y el amor, esas tres cosas que le estaba diciendo, esas tres cosas que dice aquí en Corintio, la iglesia de Tesalonicense lo tenía, amén. Lo tenía. Ahora dice, estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Trabajemos para la viña del Señor. Trabajémonos. Porque dice, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, muéstrame. Una iglesia, ¿verdad? O una persona en particular que nunca se obra por la fe. ¿Quién sabe, mis amados hermanos, si tiene vida? Porque el que tiene vida da frutos, ¿verdad que sí? Da frutos. Ahora, cuando hacemos las buenas obras trabajando para el Señor, lo que tenemos que hacer es con amor. Porque dice que estos tres, el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Hagámoslos por amor. Esa iglesia practicaba el amor. Amaba a sus hermanos, amaban a sus líderes, amaban a todos los trabajos que hacían, todo. Esa iglesia es un ejemplo para nosotros, amén. Y debemos imitar a esa iglesia. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, ¿verdad? Así es, trabajaban, practicaban el amor, ponían en obra. Dice, porque dice, ¿verdad? El verso 13 dice que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hagámoslo por amor. Ahora vemos, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos, ¿verdad? Un amor puro que tenía la iglesia, sin hipocresía, porque aparentarse se cansa uno, mis amados hermanos. Ahora dice, ¿verdad? Porque Romanos 12:9, mire lo que dice Romanos 12:9, que no lo hagamos con fingimiento, ¿verdad? Que no lo hagamos fingiendo. No le agrada. Por eso leímos Corintios, dice que si no tengo amor de nada me sirve. Pero el asunto es que muchas veces queremos fingir, ¿verdad? No sea así. Hagámoslo porque de verdad vive el Señor en nosotros. Hagámoslo porque de verdad tenemos ese amor. Amén. Dice así, Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El verso 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La importancia de amarnos unos a otros, amén. Porque si no tenemos amor de nada, sirve. Algunos dicen, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero usted no. Ay, qué raro, ¿verdad? Porque la palabra dice que el que no hemos conocido a Dios, pero el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, amén. Porque Él nos amó primero, por eso que podemos amar a nuestros hermanos, amén. Porque Él nos amó primero, amados hermanos. Ahora, por las almas, ellos tenían un amor. Por las almas hay que tener amor también por las almas. ¿Cuántos de aquí queremos que las almas se conviertan a Cristo Jesús? Entonces, que vuestra obra en la fe, tenemos que estar siempre en lo que es en la sana doctrina, en la palabra del Señor, amén. ¿Por qué? Porque es muy importante. Según Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporta por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, amén. Hay que amar las almas, hay que vivir para el Señor, amén. Ahora, dice el otro punto que ya vamos culminando, ¿cuál es? Constancia en la esperanza. Como les dije, era una iglesia que trabajaba por buenas obras, su fe, también trabajaba por el amor, amén. Por amor lo hacían. Ahora, esa, mis amados hermanos, nos dice, ¿verdad? Dice que ellos estaban, trabajaba vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza, amén. ¿Cuántos tienen una esperanza? Gloria al Señor. Alguien dijo, ¿verdad? Que el que tiene esperanza, el que tiene fe, ¿verdad? No se enferma mucho. ¿Sabía usted eso? No se enferma mucho, dice. Así que hay que tener fe, amén. Porque tenemos una esperanza. Si no, nos vamos a enfermar tanto. Usted dirá, entonces, ¿cómo está eso? Bueno, el asunto es cuando tiene fe, ¿verdad? Deja el día de mañana su propia afán, ¿verdad? Cada día tiene su propia afán, ¿verdad? Pero cuando usted no tiene esperanza, esté preocupado por el día de mañana. Y la preocupación no es una enfermedad, pero el 50% de las enfermedades viene de la preocupación. ¿Eh? Así que hay que tener fe, tenemos que tener una esperanza, ¿verdad? Que leía nuestro hermano Enrique hace rato, que ¿qué es la esperanza? Es de lo que no vemos, ¿verdad? Y de todo lo que se ve, pues no es esperanza. Pero lo que no se ve es esperanza, y estamos esperando nosotros una esperanza, la redención de nuestro cuerpo para llegar al cielo, amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Constancia, constancia en la esperanza, constancia. Esta iglesia era constante en la esperanza. Es constancia, significa perseverancia en las resoluciones, en los propósitos, en las acciones. Esa iglesia era constancia, era perseverancia, perseverante en su fe, perseverante en su trabajo, perseveraba y estaba porque tenía una esperanza que estaba esperando a Cristo Jesús. Era constante. Perseverante. La importancia de una iglesia es perseverar, congregarnos, estar siempre en la presencia del Señor, a ser constante porque Cristo viene pronto. Pero ¿qué pasa si no tenemos esa constancia en nuestra vida? Se está alejando de Dios, mi hermano. ¿No tienes esperanza usted? Cuando la gente no tiene esperanza, no tiene constancia, no persevera. Pero la persona que entiende que tiene una esperanza está constante, perseverando en la obra del Señor, porque está esperando una esperanza. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hay que mantenernos en la esperanza, mantenernos en la esperanza, amén. Mantenernos siempre, dice 1 Pedro 1, verso 3, dice, ¿verdad? Porque tenemos una esperanza viva, mis hermanos. Una esperanza viva. Que un tiempo lo veremos al Señor tal como Él es. Amén. Dice 1 Pedro 3, 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos una esperanza. ¿Cuánto cree que tenemos una esperanza? Aleluya. La iglesia tiene una esperanza. Estamos esperando a Cristo Jesús que vuelve por nosotros. Amén. Estamos esperando al Señor que vuelve por nosotros. Yo creo que a veces en nuestra oración debemos que tener, vuelve Señor, vuelve pronto. Pero a veces mucho, ¿verdad? Espera, Señor, porque no he hecho mi casa. Y los jóvenes, no he casado. No me he casado todavía, espérame un ratito más. No, hay que esperar al Señor, amén. Hay que esperar, ¿verdad? No significa que usted va a dejar hacer las cosas, ¿verdad? No, usted siempre haga las cosas, ¿verdad? El propósito, pero
hay que tener en cuenta que tenemos una esperanza y ser constante en la esperanza. Hay que estar constante en la esperanza porque tenemos una esperanza viva. Y hay que estar firme en la esperanza, mis amados hermanos. Firmes, eso es lo que tenía esa iglesia, era firme en su esperanza, amén. La firmeza significa estabilidad y fortaleza. ¿Cuántos de nosotros estamos estables en nuestra esperanza? ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos que tener una firmeza sin movernos? Constancia es sin mover, mis amados hermanos, que nadie le mueve de su fe. ¿Por qué? Porque usted ha creído en Cristo Jesús. No cualquier cosa, sino que en el Rey de Reyes, Señor de Señores, hemos creído. Amén. Hay que estar firme y estabilidad. Hay que tenernos una estabilidad. La Biblia dice que tenemos que arraigarnos en Cristo Jesús. Arraigados y sobreedificados en Cristo. Echarnos raíz y sin movernos en Cristo, estar sujeto en Él. Cuando no tenemos una estabilidad, cuando no tenemos firmeza, somos fácil para ser llevados por vientos de doctrinas. Pero cuando tenemos una firmeza, tenemos esa estabilidad, somos constantes en nuestra esperanza, nadie nos mueve. Amén. Nadie nos mueve, estamos siempre en la palabra del Señor. Aleluya. Dice Hebreos 10:23, Hebreos 10:23 nos dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Gloria a Dios. Dice la Biblia, mantengámonos, ¿qué dice? Firme. ¿En dónde? Sin fluctuar. Sin fluctuar. Porque muchas veces no tenemos estabilidad en el Evangelio. No hay una estabilidad. Y siempre, ¿será que soy de aquí o soy de allá? No, amados hermanos. Usted tiene que entender, seguir a Cristo o no. Amén. Esa es estabilidad. Esa iglesia tenía, a pesar de la Biblia nos dice cuando seguimos leyendo que en gran tribulación, pero ella permanecía en su esperanza, era constante en su esperanza, con gran tribulación. Hoy en día a veces no hay tribulación, lo que hay es pereza. ¿Verdad que sí? No hay tribulación. ¿Cuántos de aquí les han cortado la cabeza? Nadie. Pero la tribulación de muchos es la pereza, ¿verdad? Es sin ganas de congregarnos. No es así. Debemos hacerlo, hacer constante en la esperanza, mis amados hermanos. Amén. Hay que estar siempre en Cristo Jesús. Mantengamos en la esperanza, mantengamos firme, tengamos estabilidad, arraigámonos en Cristo Jesús, que sea Él nuestro fundamento, mis amados hermanos, que sea Él el único Dios de nuestra vida. Colosenses 1:23 nos dice, ¿verdad? Si nosotros, verdad, permanecemos, tenemos que estar fundados en Cristo Jesús. Colosenses 1:23 nos dice, si en verdad nos dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? La vida eterna. Amén. Es la esperanza del Evangelio que no estamos esperando, la vida eterna. O sea que si nosotros nos morimos, pero nos morimos con una esperanza, vamos a resucitar para vida eterna. Amén. O sea que Cristo venga, nos dará un cuerpo glorificado y vamos a entrar a la vida eterna. Pero tenemos que ser constante en la palabra del Señor. Amén. Constante, firmeza. Tenemos que tener firmeza en nuestra esperanza. Por eso dice, ¿verdad? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, del cual habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se predica esta palabra por todo el mundo. Un día no hay excusa para una persona que diga, yo nunca escuché si había una esperanza. Sea por las redes sociales, sea por la radio, escucharon esta esperanza. Que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos, amados hermanos. Aleluya.
Y hay que ser constante y firmeza en nuestra esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase en la posición de pie y leemos nuestro texto. Gloria sea el nombre del Señor. Leemos 1 al 3 nada más, de ahí quedamos. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Les dije hace rato porque dice Pablo en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos sea para el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Oremos al Señor. Gracias por su palabra, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Usted nos ha hablado, Señor, en este día, a través de tu bendita y santa palabra, Dios mío. Ahora en este momento, Señor, la iglesia tiene una esperanza, Dios mío. Seamos constantes en esta esperanza. La iglesia tiene una esperanza, pero ¿qué hay de ese amigo que no tiene esa esperanza, que aún no ha recibido a Jesús? Ese amigo que no tiene a Jesús, no tiene una esperanza, pero puede venir y puede tener esa esperanza en este momento. Dios, glorifícate en este momento. Para aquel que no te tiene, Dios mío, y aquellos que se han apartado de esta esperanza, que tenemos que hacerlo, Señor, todo constantemente, estar en nuestra esperanza. Gracias te doy, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que usted nos ha hablado, Dios mío. Usted nos ha hablado en este maravilloso momento. Usted nos habla. Gracias por tu palabra, Dios eterno. Yo sé que, Señor, usted nos ha hablado como congregación, como personalmente, Dios mío. Usted nos ha hablado. Pero damos un tiempo, un momento en este momento. Tal vez hay un amigo que nos acompaña, ¿verdad? Que no tiene a Cristo Jesús. Y este es el momento que venga a Cristo Jesús, que reciba el perdón de sus pecados y que pueda obtener esa salvación, esa esperanza que la iglesia de Tesalonicenses lo tenía y que la iglesia de Ciudad de Sion lo tiene. Una esperanza viva. Mientras ese amigo reconozca que es un pecador, cantémoslo para el Señor. Démosle gracias al Señor por su palabra. Cantémonos a Él.